poder exponer de una forma, espero que breve y desearía que concisa, algunas de las cuestiones que se aluden bajo pues un epígrafe o un título, yo creo que muy sugerente, como es el tema del los retos del sindicalismo en el futuro, pero que también entiendo que puede ser una línea de argumental relativamente compleja de trasladar en un foro externo al propio sindicato, porque, en mi opinión, muchos de los retos que tiene el sindicalismo en el futuro tienen que ver con cómo reorganizamos nuestras estructuras, nuestra forma de hacer acción sindical ante un nuevo paradigma económico, laboral, social y bueno, incluso político que existe en España y en Europa, por lo menos en este siglo XXI, ¿no? Y, en segundo lugar, porque creo que es muy importante trasladar que los retos que tiene el sindicalismo en el siglo XXI, puede parecer un poco evidente lo que voy a decir ahora, pero no está nunca de más decirlo, tienen que ver sobre todo con un análisis permanente y dialéctico con los cambios que se están dando en la realidad. El sindicalismo tiene que adaptarse mirando hacia afuera, mirando hacia el hábitat en el que tenemos que desarrollar nuestra acción sindical y mirando los profundos cambios, como digo, de paradigma que se han dado en el mundo, ¿no? El sindicato lleva haciendo esto hace tiempo. Y daré algunas notas sobre cómo estamos interpretando esta realidad y luego me centraré en la segunda parte de mi intervención, que espero que sea la principal, un poco en algunas de las cuestiones casi de actualidad que, bueno, creo que sirven para alumbrar esta reflexión de carácter, como digo, más interno que sugiere el título de la intervención en el foro de hoy, ¿no? Decía que llevamos tiempo analizando los cambios que se producen en la organización y en la gestión de las empresas. Porque, evidentemente, una organización sindical se refuerza, cobra todo su sentido en la organización y la representación de los intereses colectivos de las trabajadoras y los trabajadores que están trabajando o intentando trabajar, muchas veces de forma rotatoria, en los centros de trabajo en las empresas, ¿no? Y, por tanto, si las empresas han cambiado de forma radical su forma de organización, su forma de articulación en las últimas décadas, parece evidente que esto está emplazando o ha emplazado hace tiempo a un cambio organizativo profundo en las organizaciones sindicales. El sindicalismo se desarrolla en un modelo de empresa industrial, de empresa integrada, de empresa con plantillas más o menos homogéneas, reguladas por convenios colectivos más o menos que atendían a las necesidades y a las realidades del conjunto de las personas de una plantilla. El proceso productivo más o menos se insertaba, la cadena de valor se insertaba más o menos en una empresa o en pocas empresas, y hoy en día la empresa se ha desfigurado en ese terreno. La empresa se ha fragmentado, se ha externalizado, y hoy en día en la cadena de valor de la generación de un bien, de un producto, de un servicio, intervienen múltiples empresas, normalmente con numerosas plantillas, normalmente en situaciones muy distintas en su relación laboral, en su relación salarial, incluso en su problemática o cómo perciben estas personas sus problemáticas más acuciantes, porque no es lo mismo trabajar en el núcleo central de la empresa principal de una cadena de valor que en la subcontratación o en las cadenas de subcontratación, y por tanto esa empresa reticular, esa empresa en red, está requiriendo de nuevas respuestas a la organización sindical. El modelo de acción sindical que pudiéramos haber tenido en determinados momentos de la época fordista o de la época más industrial, en estos momentos está requiriendo de organizaciones mucho más flexibles y mucho más adaptadas y adaptables a las necesidades de la gente en esas empresas, como digo, múltiples en red, ¿no? La composición de la clase a la que pretendemos organizar y representar. El sindicato sigue entendiendo que existe algo que se denomina clase trabajadora. Una clase trabajadora definida por personas, por hombres y por mujeres, que tienen en su trabajo el fundamento básico y prácticamente único de su riqueza y de su forma de ganarse la vida, junto con la intervención del poder público a través de los modelos de protección social. Esta clase trabajadora, en nuestra opinión, sigue existiendo. No damos por finiquitada, por mucho que se hable del fin de las clases obreras o de las clases trabajadoras, este concepto. Ahora bien, no lo estaríamos interpretando bien si no somos capaces de ver la absoluta variedad de situaciones en las que se despliega ahora mismo esto que denominamos y que interpretamos como clase trabajadora. En parte por lo que decía antes, porque si la empresa es distinta, la posición objetiva de muchas personas trabajadoras en el proceso productivo es distinta.
o interpretamos bien que no es lo mismo estar en el núcleo central del proceso de producción o trabajando en una administración pública o en una gran empresa, no es lo mismo que estar en la parte débil del mundo del trabajo, en la parte de la subcontratación, en la parte de la externalización. Si no sabemos interpretar bien estas realidades, vamos a tener problemas para que el mundo más precarizado del mundo del trabajo nos entienda. Y por otro lado, porque vivimos en un mundo en el que los procesos de socialización de la gente son distintos a los que eran cuando surge el movimiento sindical o cuando, en el caso de España, con un retraso en nuestra incorporación a la legalidad en los años 70, aunque había ya sindicalismo antes, lógicamente, evidentemente no se socializa igual la gente en el mundo del trabajo. El trabajo ha dejado de ser, o en parte es un factor menos determinante en los procesos de socialización de esta clase trabajadora a la que pretendemos organizar. Todo esto lo tenemos que interpretar también de forma correcta. En tercer lugar, nos enfrentamos a un modelo radicalmente distinto en el marco de relaciones laborales, y luego algo diré al respecto. Las reformas laborales celebradas o impulsadas al calor de la gestión de la crisis económica en España han terminado por desfigurar el marco de relaciones laborales tal como lo conocíamos. Y aunque el sindicato, aunque las comisiones obreras aspiramos a revertir o a derogar o a modificar en profundidad este marco de relaciones laborales, debemos ser conscientes que nos está obligando ya a operar en una realidad radicalmente distinta a la que teníamos apenas hace unos años. Y o vemos bien esto o vamos a tener problemas. Lo explico simplemente definiendo los tres elementos que para mí la reforma laboral ha situado como elementos centrales, en nuestra opinión muy negativos, pero que tenemos que saber que están ahí, ¿no? La capacidad de modificar hoy en día lo pactado en los convenios colectivos que tienen las empresas se ha multiplicado de forma exponencial. La firma de un convenio colectivo, conseguir derechos laborales a través de un convenio colectivo sigue siendo una condición sine qua non para defender los derechos de la gente trabajadora. Pero ya no es una condición suficiente para legitimar al sindicato en la empresa y para hacer frente al montón de problemas diversos que tiene la gente en los centros de trabajo. Porque la modificación de las condiciones de trabajo desde las reformas laborales se ha multiplicado y en parte explican gran parte de la devaluación, de la caída salarial en España, como luego trataré de decir. En segundo lugar, porque ha debilitado la posición de negociación de los sindicatos ante la propia negociación colectiva, particularmente en la última reforma laboral. La finalización de la ultraactividad, el riesgo de perder el ámbito del convenio colectivo si éste no se firma, ha situado en una posición de debilidad la negociación de ese propio convenio, porque no se negocia igual cuando ante la no firma de un convenio el convenio se sigue manteniendo como una ley que no es derogada hasta que no hay otra ley. No se negocia igual a cuando hay un riesgo cierto de que ese convenio pierda su vigencia y, por tanto, deje de regular las condiciones de trabajo y de vida de la gente. Y ese debilitamiento de nuestra posición en las mesas de negociación también tiene algo que ver, primero, con un proyecto ideológico, en mi opinión, con una lógica económica, en mi opinión, pero también tiene que ver con las dificultades que tiene ahora mismo España para, en un momento en el que su economía crece por encima del 3%, poder incrementar los salarios tal como este país creo que necesita y, desde luego, su mayoría trabajadora necesita, ¿no? Por tanto, no podemos perder de vista este nuevo marco normativo de las relaciones laborales, sobre todo por estas dos cuestiones. Porque han pretendido debilitar la posición de los trabajadores / sindicato en la negociación y porque han permitido una modificación permanente de las condiciones de trabajo, no voy a decir que de forma unilateral por parte de las empresas, pero a veces cercanas a la unilateralidad. Y esto, por algo que diré al final, creo que es un mal modelo de gestión empresarial en el futuro, ¿no? Hay otras cuestiones que tenemos que tener también en cuenta para interpretar bien la realidad y adaptar correctamente al sindicato. Algunas tienen que ver con los cambios tecnológicos y con la velocidad que los procesos de digitalización de una parte de la economía puedan tener en el futuro. Las necesidades de prever los cambios productivos, los cambios en los sistemas de trabajo, los cambios tecnológicos exigen que adaptemos formas de saberlos ver venir y saberlos adaptar a las necesidades formativas permanentes del mundo del trabajo y, yo diría, de la propia empresa, para que los cambios tecnológicos, los cambios formativos, los cambios en los sistemas de trabajo no acaben expulsando a buena parte de nuestra gente a situaciones muy difíciles de asumir,
como es el paro de larga duración o como es la exclusión laboral, ¿no? Y por último, tenemos que analizar correctamente otra cuestión que está de índole más estrictamente sindical, pero no me resisto a ponerla aquí encima de la mesa, ¿no? Es la especificidad del modelo español en lo que tiene que ver con su modelo sindical y su modelo de relaciones laborales. Nosotros somos un país, digamos, mediterráneo, aunque estamos a orillas del Cantábrico, pero en clave de modelo sindical nos parecemos a esto que se denomina los modelos mediterráneos, que son modelos de una tasa de afiliación relativamente baja, en el tramo medio-bajo de la afiliación sindical en Europa, con una tasa de representatividad sindical que, en cambio, está en el tramo medio-alto, es decir, la penetración que tenemos en las empresas a través de las elecciones sindicales, si uno hace una comparativa europea, es bastante potente en España, no es alta, pero es media, o media-alta incluso, pero tenemos una cosa que es muy relevante decir. Somos las organizaciones sindicales en España de las que damos una tasa de cobertura más alta dentro de la comparativa europea. A través de la negociación colectiva, del convenio colectivo, somos capaces de generar derechos, sobre todo hasta antes de la última reforma laboral, para la inmensa mayoría de las trabajadoras y los trabajadores. Toda la eficacia general de los convenios. Ese triángulo, afiliación baja o media-baja, densidad de representación media o media-alta y gran capacidad de generar derechos colectivos, es algo que tenemos que tener en cuenta en un momento en el que ya adelanto, creo, que mejorar los índices de afiliación sindical en España es absolutamente necesario para reforzar el poder contractual de las organizaciones sindicales, ¿no? Bueno, este es un pequeño boceto muy genérico de algunas de las cuestiones que creo que tenemos que tener en cuenta para adaptar, que estamos teniendo en cuenta, el sindicato a las nuevas realidades. ¿Cómo se está concretando ahora mismo en la vida de las personas y, por tanto, en la acción del sindicato la situación socioeconómica que vive España? Yo le oí antes de ayer al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy, hablar de un dato que objetivamente es cierto y es indiscutible. España está produciendo ya más bienes y más servicios de los que producía antes del inicio de la brutal crisis financiera que derivó en una enorme crisis económica del año 2008. España produce ya más bienes y más servicios y, sin embargo, en España se están consolidando, se están cronificando tasas de desigualdad que, en nuestra opinión, son indeseables e insoportables. España produce lo mismo, produce más que en el 2008, pero tiene más de 1 millón y pico de personas menos trabajando. Y esta es una anomalía que hay que tener en cuenta. Esto ha provocado un crecimiento muy importante de la productividad de la economía en España que no se están derivando a una mejora sustancial, ni mucho menos, de los salarios en España. Más bien todo lo contrario. Este crecimiento económico en este momento es compatible con una pérdida de poder adquisitivo de buena parte de los salarios en este país. Estamos en el año 2017, lo estamos cerrando, salían datos de inflación ayer, dato de inflación 1,7, convenios colectivos registrados a lo largo del año, incremento salarial del 1,43. Esto sigue consolidando una situación en la que no es capaz de recuperar los salarios de este país el protagonismo que necesita en la economía. Salarios más bajos, nivel de ocupación más bajo, no se corrige la devaluación salarial, como digo, y todo esto incide en un empeoramiento de los índices de desigualdad en nuestra sociedad, como demuestran todas las estadísticas. No es menor algunas otras reformas que se han tomado a lo largo de los últimos años, como lo que tiene que ver con el sistema público de pensiones. El sistema de pensiones en España ha devaluado la cuantía de las pensiones en este momento. Un país que crece en el 3,2% revaloriza sus pensiones en el 0,25%. No parece, desde luego, razonable ni deseable este modelo de salida de la crisis, en nuestra opinión. Podemos hablar también de la calidad del empleo que se está generando. Es evidente que se ha reducido de forma sustancial el paro estadístico en España, pero es evidente también que se vuelven a disparar algunas de las disfunciones, algunos de los grandes problemas que tiene el llamado mercado de trabajo en España, como por ejemplo es el exceso sistemático de utilización de la contratación temporal. Volvemos a estar en las mismas tasas de temporalidad que teníamos antes de la crisis. Es verdad que estamos un poco por debajo en el porcentaje global. Creo que estamos en el 27 y algo por ciento de tasa de temporalidad, cuando España ha llegado a estar por encima del 30% en tasa de temporalidad. Pero lo que explica este diferencial ahora mismo solo es un factor, y es que el empleo en la construcción todavía no tiene los niveles que tenía
Y como el empleo en la construcción es sistemáticamente temporal, esto explica el diferencial, que estemos un poco mejor, entre comillas. Un poco mejor significa ser el segundo país en temporalidad en Europa después de Polonia. Esta es una anomalía histórica del modelo laboral en España desde los años 80. Y en nuestra opinión es una anomalía que conviene corregir. Luego diré 3 o 4 propuestas en los 3 o 4 sitios en los que estamos tratando de corregir esta situación, uno de ellos la mesa de calidad de la contratación. En nuestra opinión, este modelo de contratación precaria es un modelo profundamente indeseable. Trataré de explicar por qué no solo es injusto socialmente, sino que es ineficaz económicamente, y más ineficaz económicamente va a ser en el futuro. No se pueden mantener estas tasas de temporalidad si de verdad se aspira a que las empresas en este país, y lógicamente las trabajadoras y los trabajadores, puedan incorporarse, puedan integrarse a los procesos de cambio permanente y de digitalización de la economía que se supone que va a tener una parte del aparato productivo de este país. No se puede vincular a las personas trabajadoras a procesos de formación permanente en las empresas si se utiliza la rotación en la contratación como una forma sistemática de actuar y una forma sistemática de ajustar las necesidades de flexibilidad de las empresas al ciclo económico. Hay que buscar otras fórmulas. No puede ser que se acostumbre el mundo empresarial en España a trabajar de media con un 30% de temporalidad, que al mínimo problema de demanda o al mínimo problema de adaptación se opta por el despido como primera fórmula de ajuste, como primera fórmula de adaptación. En nuestra opinión, esto ha generado siempre, pero va a generar más en el futuro, dinámicas muy perversas y muy incompatibles con esa necesidad de formación permanente que, como digo, van a necesitar las empresas y las trabajadoras y los trabajadores de este país, ¿no? Alguien puede pensar que este es un dibujo excesivamente poco positivo, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta que se explica o se difunde un poco en los discursos oficiales o en los discursos más promovidos desde los ámbitos de gobierno y de poder establecido, lógicamente, cada uno defiende su discurso. Se vende un poco la idea esta casi del milagro español, el milagro del empleo, el milagro de la recuperación económica, ¿no? Yo de forma muy breve diría alguna cosa para apuntalar algo que voy a decir luego sobre los salarios. Esto está cambiando ya, pero hasta el 2016 prácticamente el 70% del crecimiento de la economía española se fundamentaba en factores que son externos a la propia dinámica económica española. Me explico. Los llamados vientos de cola, el precio del dinero, la política monetaria, el precio del petróleo, el cambio euro-dólar, todo esto, no lo digo yo, no lo dice Comisiones Obreras, lo decía el Banco de España, explicaban 2,2 puntos de los 3,2 puntos de PIB que mejoró España en el año 2016. Esos vientos de cola se están empezando a convertir en vientos de cara. Ayer o antes de ayer, o no sé qué día de esto, salía Mario Draghi apostando todavía por mantener los estímulos monetarios en Europa. Y, por tanto, no parece que en los próximos meses vaya a haber un retraimiento de esos estímulos monetarios. Pero todo el mundo sabe que esto es cuestión de tiempo, y no de mucho tiempo. No es ninguna casualidad que la Comisión Europea, el Banco Central Europeo o el FMI estén pidiendo ya incrementar los salarios en Europa y, particularmente, incrementar los salarios también en países que han sufrido de forma muy intensa la crisis, como España. No lo hacen porque de repente estén haciendo un acto de contrición por aquellas reformas que ellos mismos impulsaron y que están detrás de la explicación de por qué no repuntan los salarios en España. Lo hacen porque son conscientes de dos cosas. Una, de que si esos vientos de cola empiezan a diluirse, si se hace menos expansiva la política monetaria y la política de tipos de interés, o los salarios retoman protagonismo para mejorar la demanda interna de países como España, o va a haber una ralentización económica. Y dos, porque no han tenido la capacidad de promover políticas fiscales, políticas presupuestarias más expansivas en la zona euro por la negativa fundamentalmente de Alemania y los países centrales de Europa. Y como no han conseguido eso, se han tenido que volver un poco al sistema al concepto del presupuesto neutro, en la media de la zona euro, quiero decir, son conscientes que o hay repunte de otros factores que impulsan la economía, fundamentalmente la redistribución de riqueza a través del salario, o vamos a entrar en una fase de crecimiento muy menor en el conjunto de la zona euro y particularmente en países como España. Algún dato en previsión económica ya va por ahí. Por tanto, los factores externos, algunos ya se vienen agotando, otros se tienen que agotar
o se van a agotar. Y, por tanto, sería bueno tener esto en cuenta a la hora de diseñar qué política salarial y qué política presupuestaria van a hacer países como España, ¿no? Lo he dejado ya caer en 2 o 3 de las cosas que he dicho. En nuestra opinión, si ahora mismo los salarios no repuntan más, si ahora mismo los salarios están netamente, todavía por debajo de la inflación, la evolución de los salarios está por debajo de la evolución de la inflación, o si en estos momentos, como también dan todas las estadísticas, la productividad en España está creciendo bastante por encima de los salarios en la inmensa mayoría de los sectores de actividad económica, alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué no se está cambiando esa orientación? Hay casi no voy a decir un consenso, pero empieza a estar ganada la batalla sobre la necesidad de un incremento salarial en España y en Europa. Pero objetivamente esto no se está dando. ¿Por qué? Pues en mi opinión, en nuestra opinión, en opinión de Comisiones Obreras, porque las medidas estructurales, las reformas estructurales que se tomaron al calor de la crisis económica no fueron medidas de carácter de emergencia, no fueron medidas para una crisis. Son medidas que se han impulsado con la idea de quedarse, que tienen unos efectos demoledores, como digo, en la correlación de fuerzas para poder mejorar los salarios o para poder mejorar otros conceptos expansivos y de redistribución de riqueza, y, por tanto, están lastrando la posibilidad de esa mejora de los salarios. Creo que sería necesario, por tanto, revertir buena parte de los elementos centrales de las últimas reformas laborales. Yo ya sé que el Gobierno no está de acuerdo con esto, que hace un análisis radicalmente distinto y que dice que se ha creado empleo por efecto de la reforma laboral. Yo creo que hay que dejarse de silogismos baratos, si se me permite la expresión, y de sacar conclusiones que creo que no llevan a ningún sitio. Hay que decir las cosas por derecho. La legislación laboral, la reforma laboral propiamente no crea empleo. España tiene una regulación laboral compartida en el conjunto del Estado, en el conjunto del país. Y en España hay territorios que más que duplican la tasa de paro de otros. Por tanto, si con la misma legislación hay territorios que más que duplican la tasa de paro de otros, será otro el elemento que determina el nivel de paro o el nivel de creación de empleo. No será la regulación laboral. La regulación laboral determina cómo se crea empleo y cómo se destruye o cómo se mantiene, pero no determina propiamente el volumen de empleo. Por tanto, sería bueno salir de argumentos mágicos que expliquen el por qué hay que consolidar o no la reforma laboral. En nuestra opinión, hay que modificar aspectos sustanciales de la reforma laboral. No puede ser, como decía antes, el tema de la ultraactividad. El hecho de que la negociación, el no acuerdo en un convenio, pueda terminar con la vigencia de ese convenio o con la unidad de negociación de ese convenio. No puede ser que se modifiquen las condiciones de trabajo muchas veces sin causas económicas. Y no puede ser que en España los convenios de empresa, que son buenos y que son necesarios, pero no pueden ser convenios que sirvan para devaluar el precio del trabajo. Los convenios de empresa no pueden empeorar los sueldos del convenio sectorial, salvo que haya causa económica muy justificada para ello. Y en este momento cualquier convenio de empresa puede bajar los pactos salariales de los convenios sectoriales, estatales, provinciales o de comunidad autónoma. Esto es una invitación permanente a las empresas que pretenden rentabilizarse a través de una reducción de los costes de los salarios. Y ese no es un modelo de competitividad ni de competencia ni que tenga recorrido ni que sea oportuno para la sociedad española, ¿no? Por tanto, derogar o modificar de forma sustancial la reforma laboral es muy importante. Ahora bien, también quiero decir una cosa. Los sindicatos, Comisiones Obreras, no aspira a que la regulación laboral de este país sea propiamente la del 2009. No es solo derogar para volver a lo que había. Nosotras y nosotros no estamos satisfechos con un modelo laboral donde en un país que iba como un tiro en términos macroeconómicos, antes de la crisis digo, convivíamos con un 30% de temporalidad. No podemos añorar ese modelo. Es decir, hay que reconstruir un marco laboral y un marco en el Estatuto de los Trabajadores para modernizar, en efecto, nuestro modelo laboral, nuestra negociación colectiva, pero entendemos que lo que se ha hecho es otra cosa. Es un proceso de deterioro salarial, de pérdida de poder organizado de los trabajadores a través de la reforma laboral. Y este nos parece un camino de corto vuelo, ¿no? Hay que hablar de contratación. Y me paso un poco a la cuestión que tiene que ver con las propuestas, ¿no? La contratación en España, vamos a ver.
Lo digo directamente. Creo que el gran problema de la contratación en España y de la contratación temporal, se han probado 1000 fórmulas que no han dado ningún tipo de resultado. Se ha instalado una cultura de la utilización de la contratación temporal, lo decía antes, como el principal elemento de ajuste de las empresas al ciclo económico. Y hay que romper esa inercia. ¿Se trata solo de penalizar la contratación temporal y de que funcione la inspección de trabajo? Yo creo que es bueno que se haga eso, pero no se trata solo de eso. Se trata de buscar alternativas para que cuando hay problemas económicos o de demanda en las empresas, el despido sea el último recurso, no se haya consolidado una situación de contratación precaria y despido libre que existe en España, no gratis, pero sí libre, porque el despido imprecedente elige la empresa si el trabajador se reincorpora o se va fuera, y el despido nulo son causas muy tasadas. Por tanto, en España hay despido prácticamente libre, aunque no gratuito. Y este esquema hay que modificarlo por otro patrón de comportamiento. Yo suelo poner el ejemplo de cómo evolucionó Alemania al inicio de la crisis. Yo ya sé que el ejemplo no es extrapolable. Y ya sé que cómo se comportó la gran industria alemana no es extrapolable a un país de pymes, micropymes, de empresas de servicios. Sé que no es directamente extrapolable. Pero quedémonos con la copla. Es decir, el Kurzarbeit, el contrato alemán, consistió en que las empresas, en un país que en el 2009 perdió un 5% de su Producto Interior Bruto, apenas despidieron. Se produjeron reducciones de jornada, se produjeron suspensiones de jornada, algo parecido a lo que aquí se podía hacer con los expedientes de regulación que no conllevaban despidos. Y esto conllevaba una bajada de los salarios que era compensada por la existencia de una prestación pública, que fomentaba el acuerdo en la empresa y que dejaba el despido como último esquema o como última opción en las empresas. Y esto hizo que en Alemania, con un 5%, creo que fue, no hablo de memoria, igual me estoy equivocando, pero creo que fue un 5% de caída del PIB en un año de impacto de la crisis brutal, apenas se perdieron unos cientos de miles de puestos de trabajo en un país de 80 millones de habitantes, quiero decir. Es decir, fue muy menor respecto a España, que, por ejemplo, pues se fueron 1 millón y pico de personas a la calle, se vino abajo el sector de la construcción y muchísimas empresas hicieron su ajuste expulsando trabajadores, despidiendo. Y básicamente rompiendo contratos temporales a porrillo, como están reflejados en todos los datos. Busquemos un sistema de incentivos a una práctica y desincentivemos la otra. Alguien dirá, esto no vale para las pymes. Bueno, estrujémonos la cabeza. Puede haber fondos de garantía, como existen en el Fogasa u otras cosas, que sirvan para que en las empresas la modificación de las condiciones de trabajo tenga algún tipo de ayuda externa y que no conlleven despidos. Démosle una vuelta. Yo creo que el Gobierno tendría que tomar nota de estas cosas en lugar de estar buscando 3 patas al gato con que si esto se va a arreglar con un contrato temporal de indemnización creciente. Si es que no va de esto. Si es que el 90% de los contratos temporales en España duran menos de un año. Por tanto, subir la indemnización de despido en los contratos temporales no va a desincentivar en modo alguno la utilización de la contratación temporal, porque además en un año de contrato la indemnización es mínima. Estamos hablando de 4 perras, hablando un poco en plata, ¿no? Por tanto, hay que meterle mano, en efecto, a la contratación temporal, desincentivarla, poner trabas a su utilización, pero no solo decimos eso los sindicatos. No queremos que se nos simplifique el lenguaje ni el mensaje. Busquemos otras pautas de que cuando hay problemas en la empresa se puedan adaptar las condiciones, eso sí, con acuerdo. Y eso sí, con intervención sindical y con intervención colectiva de las trabajadoras y los trabajadores y no desde la unilateralidad. Con el tema de los salarios, siguiendo en la cuestión de la propuesta. Con esto casi termino porque veo que se me va el tiempo, aunque tenía un montón más de cosas, pero bueno, siempre me pasa lo mismo. Con el tema de los salarios, el sindicato va a hacer una apuesta por un incremento salarial importante en el próximo acuerdo de negociación colectiva, si es que se produce este acuerdo. Yo creo que las organizaciones empresariales lo tienen que tener claro. Necesitamos un incremento salarial importante. ¿Cómo articulamos este crecimiento salarial? Vamos a hablarlo. Yo creo que tiene que tener en cuenta varios factores. Tiene que tener en cuenta la previsión de inflación que va a tener España. Claro que no se pueden desvincular los salarios de la inflación. Otra cosa es que busquemos fórmulas que sean funcionales a la diversidad de empresas y de sectores que hay en España. ¿Todo tiene que pasar por una cláusula de revisión salarial? Pues no, se pueden ver más fórmulas.
Hay empresas que subcontratan a un precio, que licitan a un precio y nos dicen que el efecto retroactivo de una cláusula de revisión les crea un problema. Bueno, pues busquemos fórmulas alternativas, busquemos un compromiso de que esa desviación entre la subida salarial y lo que se pueda marchar el IPC vaya a negociarse en el siguiente convenio con un compromiso. Hay fórmulas para abordar estos temas. Pero no podemos desligar la evolución de los salarios de la evolución previsible de la inflación. Como estamos dispuestos a hablar de la productividad. Claro que estamos dispuestas y dispuestos a hablar de la productividad. Pero si es que si ahora mismo los salarios en España subieran al ritmo de la productividad, en España estarían subiendo bastante más de lo que están subiendo ahora mismo. No nos da miedo ese debate en el ámbito general cuando lo abordamos en un montón de empresas. Abordemos estas dos cuestiones. Vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de cómo nos repartimos la productividad entre las trabajadoras y los trabajadores, entre las empresas, porque además sabemos que no agotar los márgenes de mejora de la productividad en las empresas facilita la creación de empleos, y ya lo sabemos. Estamos dispuestos a abordar eso. Y abordemos un tercer factor, es la recuperación de parte del poder adquisitivo perdido en la crisis. Juguemos con estos tres factores. Nosotros y nosotras estamos dispuestos a hablar de esto con COE y con CEPIME. ¿Esto se concretará luego en una cifra? Pues se tendrá que concretar en una cifra, pero no es tanto la cifra si vamos a pedir el 2,8 o el 3,2, como situar todos estos factores como recomendación para que se negocien los convenios colectivos. Eso sí, desde una premisa clarísima. Los salarios en este país tienen que crecer, tienen que recuperar el protagonismo que han perdido en la crisis. La distribución de la renta nacional en España ha hecho que los salarios hayan perdido casi, creo que son 2 puntos en el conjunto de distribución de la renta nacional. Y esta situación, que nosotros no estábamos de acuerdo en la crisis, pero desde luego lo que no puede ser es el patrón de salida de la crisis. Y termino haciendo una referencia a lo que tiene que ver con el salario mínimo interprofesional. España necesita un fuerte impulso del salario mínimo interprofesional. La Carta Social Europea recomienda situar el salario mínimo interprofesional en la media salarial de cada uno de los países miembros. Y nosotros estamos de acuerdo con ese planteamiento. Nosotros no vamos a avalar un acuerdo que no contemple ese acercamiento progresivo del salario mínimo interprofesional a la media, al 60% de la media salarial. Por tanto, podemos hablar del tiempo en el que nos acercamos a esta realidad. Pero desde luego el sindicato no va a avalar una subida más o menos pírrica del salario mínimo interprofesional para el año que viene si no va acompañados de compromisos que lo acerquen a ese 60% de la media salarial. Que, por cierto, por si alguien lo pregunta, creo que en este año estaría situada en unos 860 y pico euros en 14 pagas si se computasen pues, la media de los salarios ahora mismo en España. Por tanto, esta es nuestra posición. Lo digo porque he leído algún titular esta mañana donde se dice que hemos acordado subir 28 euros el salario mínimo interprofesional para el año 2014. Nosotros vamos a estar solo si hay un compromiso de acercar o de situar el salario mínimo interprofesional en España en el 60% de la media salarial, que en el año 2017 estaría en torno a 860 y pico euros. Estamos dispuestos a hablar de los plazos en los que se produce este acercamiento, pero no estamos dispuestos o dispuestas a hablar de una subida para un año que ni de lejos se aproxime a esa necesidad que tiene no ya la gente que peor está, que evidentemente sí, sino la economía incluso de este país. Y además queremos también dejar clara una cosa. Una de las acusaciones que se hace a los salarios mínimos interprofesionales altos es que son una rigidez y que desincentivan la creación de empleo. Bueno, lo que desincentivan son los salarios extremadamente bajos. Yo no creo que un salario mínimo interprofesional en España cercano a 900 euros hoy en día desincentivaría la creación de empleo. Porque un empleo que se tiene que rentabilizar en salarios de 710, 715 euros como hay hoy en día, esto es para hacérselo mirar como modelo económico. Y por tanto, creo que es importante tener esto en cuenta. Tiene que servir la subida del salario mínimo interprofesional para subir al alza los salarios pactados en convenio colectivo. Y si alguien está buscando la reflexión contraria, es que los sindicatos estamos buscando una buena subida en el salario mínimo interprofesional para deteriorar nuestra propuesta salarial en los convenios colectivos, se está equivocando de cabo a rabo.
Nosotros estamos haciendo la lectura distinta, ya lo adelanto. Un incremento en el salario mínimo interprofesional potente que se acercase a ese 60% de la media salarial tiene que ser el pistoletazo de salida para un proceso de negociación colectiva que recupere los salarios en España. Ese es el razonamiento que, desde luego, desde Comisiones Obreras vamos a llevar a la negociación sobre el SMI y a la negociación sobre los salarios. Creo que es de justicia, creo que es necesario también para el país, como digo, en clave incluso de lógica económica, y creo que es lo que legitima la acción sindical y la acción colectiva. Y termino en un minuto con una cuestión. A mí me preocupa muchísimo el proceso de deslegitimación del conjunto del aparato institucional que ha tenido este país, y no solo este país, en los últimos tiempos. Yo pienso que la desigualdad creciente que hay en las sociedades europeas explica en buena parte de los procesos de desafección de la gente a lo compartido, a lo común, a lo público y a lo representativo. Y creo que es esa desigualdad creciente, es esa pérdida de expectativas la que explica buena parte de los movimientos que se están dando en algunos países de Europa, donde creo que, por ejemplo, el Brexit no es ajeno a esta dinámica, y no digo ya algunas de las dinámicas de algunos de los países del este. Pero no es bueno hacer reflexiones en la abstracción. Recuperar la cohesión social, recuperar el vínculo de la gente con lo colectivo, con lo común, implica precisamente dotar de certezas, en un mundo que es cambiante, pero dotar de certezas. Y la acción sindical, la distribución de la renta, la distribución de los salarios, los modelos sociales, los servicios públicos que defendíamos ayer en una manifestación en Madrid, creo que son el elemento central para generar elementos de vertebración colectiva en las sociedades. Cuando estos elementos de vertebración ciudadana y de derecho de las sociedades fallan, aparecen los fantasmas y aparecen la inflación de banderas, por decirlo de alguna manera. Por tanto, saquemos las conclusiones adecuadas del riesgo que ya se percibe en Europa de desafección no solo al proyecto europeo, sino a todo lo compartido y a todo lo común. Reforcemos los modelos de distribución, reforcemos los canales para redistribuir la riqueza, las certezas sobre la negociación colectiva, sobre la fiscalidad, sobre los servicios públicos. Creo que es una apuesta no de coyuntura, sino incluso yo diría civilizatoria. Es una apuesta que tiene que asumir España y que tiene que asumir Europa. En esta lógica queremos impulsar acuerdos que legitimen los espacios en los que estamos. Pero desde luego también digo, los acuerdos tienen que ser funcionales a este esquema en el que digo, porque los acuerdos vacíos no van a ir a ningún sitio y precisamente van a incidir en ese proceso de descreimiento de la sociedad sobre sus aparatos representativos, que mal suena eso de aparatos representativos, sobre sus organizaciones representativas o sobre las propias instituciones.